Muy bien, muy buenos días a la octava sesión del Club CEO. Tengo una red que está dispuesta para ustedes, para que ustedes mismos de alguna manera cuenten en las cosas en las que están y en los proyectos que están emprendiendo o han emprendido. Muchas gracias a nuestros partners que hacen posible que se den estas sesiones, especialmente a Coacin Logicalis, al grupo GTD, a ProactivaNet, a la revista Trentic y a nuestro partner de recursos humanos, IT Hunter. Eh, ya nos queda muy poco para terminar el año y hoy día vamos a tocar un tema eh, en una herramienta a través de una solución que armó Rodrigo, ustedes lo van a ver, es una herramienta que se está utilizando mucho en el ámbito de la inteligencia artificial, que es la hiperautomatización o la automatización robótica de los procesos, ¿ya? No me quiero adelantar más en esto porque Rodrigo va a dar una charla en profundidad en este tema. El 23 de noviembre nos visita el Banco Vice y recuerden que el 13 de diciembre tenemos la ceremonia de premiación, tanto el evento de noviembre como de diciembre van a ser presenciales. Ahí está básicamente donde ustedes tienen que ingresar, ctuc.com, se meten a CTUC Apps y ahí en la sección de Club CEO Chile van a ver que está la ceremonia de premiación donde ustedes pueden eh, elegir dentro de las categorías a las cuales participar, está la información de las bases, de manera tal de que ustedes puedan ir llenando la información. Desconozco, Carlos, cómo va la postulación al día de hoy. Este año Parece que está un poco... ha sido muy lento, de hecho no llevamos ningún proyecto, así que esta invitación que hace Francisco es sumamente importante porque sin proyectos obviamente no hay ceremonia de premiación, así que lo invitamos y lo seguimos animando a que puedan postular sus proyectos en las categorías que aparecen ahí en pantalla, que básicamente son tres: transformación de las TI, transformación digital y proyecto de modernización tecnológica. Ahí en la pantalla que mostró Francisco anteriormente en CTUC Apps, ahí también se puede descargar la plantilla de postulación y revisar las bases, como él dijo. La plantilla de postulación es simplemente una PPT, un PowerPoint, donde se piden algunas cosas del proyecto para poder identificarlo, así que es bien simple de completar. Y si necesitan ayuda, por supuesto, para poder completar esa plantilla, pueden escribirme a mí o escribir a contacto@ctuc.cl y nosotros felices de ayudarlo. Así que nuevamente lo instamos a que puedan participar este año y no se queden fuera. Yo creo que es una buena instancia para también poder hacer reconocimiento no solamente a los proyectos que estamos haciendo, sino que al equipo que lideró este proyecto, que generalmente no es solamente una persona el proyecto. Eso, Pancho. Sí, estas son siempre más allá de los premios que da el SETI a los que ganan estas categorías, el reconocimiento, premios de cortesía, acceso a becas 100% para que ustedes puedan estudiar en alguno de nuestros diplomados. Eh, esto es muy relevante porque así vamos elevando la vara al ustedes ir compartiendo también a través de esta ceremonia los proyectos que ustedes van haciendo durante el año. Y yo creo que ustedes han tenido mucho trabajo que hacer en estas tres temáticas, en la transformación de las TI, es decir, cómo adapto esta organización de TI para que pueda alinearse a los objetivos que necesite ir cumpliendo la organización en el tiempo, darle un sentido bien estratégico. La transformación digital, ustedes se han embarcado en muchos proyectos de transformación digital desde la pandemia hasta la fecha. Algunos lo terminaron en pandemia, otros están siendo terminados, etcétera. Los proyectos de modernización tecnológica, aquellos que tienen infraestructura, eh, están necesitando, sobre todo, principalmente, mucho, diría, liderado por los temas de transformación digital y también de ciberseguridad. Todas esas cosas están provocando inversiones. Carlos, aquí usted cuéntele a la audiencia sobre este Congreso de América Digital. Sí, desde hace varios años atrás, como iniciativa del Club CIO, estamos buscando también relacionarnos con otras entidades que hagan actividades de valor para ejecutivos que estén tomando decisiones en TI en otros lugares del mundo.
De hecho, el año pasado estuvimos presentes en Silicon Valley en una misión tecnológica, hemos viajado otras veces a Colombia, a Miami para estar en otros congresos. Y este año, en noviembre, ya queda poquito de todas maneras, se va a hacer América Digital, que es un congreso que nació acá en Chile, pero se empezó a globalizar, y van a hacer un World Congress, el primer World Congress en Miami, por lo que tengo entendido, va a ser una feria tecnológica bien grande, y tenemos la posibilidad de tener descuento en la inscripción con el código CTUC30, y en el código QR que ven en pantalla, si lo quieren escanear, ahí se pueden inscribir con ese código. Claramente es un lugar bien rico para este tipo de actividades. Están las casas tecnológicas más importantes del mundo. Van a poder relacionarse con country managers de estas casas que son principalmente inalcanzables si lo vemos desde el punto de vista de acá en Chile. Así que los invito a que puedan revisar qué está pasando en el mundo respecto a las tecnologías que están emergiendo. Esa es la invitación que le hacemos. Gracias, Carlos. Y respecto a los benchmarks, bueno, nosotros ya publicamos el tema de presupuesto, tanto del Estudio Nacional de Tecnologías de Información, el ENTI, y el Estudio Nacional de Ciberseguridad. Ahora estamos encuestando en ambas temáticas, en ambos estudios, el tema capital humano, ¿ya? Estamos avanzando en la respuesta y esperamos finalizar esto el día 27 de octubre, ¿ok? Para pasar al próximo benchmark que entendería, Matías, corrígeme si estoy equivocado o no, en el de gestión e innovación o proveedores, uno de esos dos. Creo que el de gestión e innovación o el de proveedores, Proveedores. Matías, Proveedores. proveedores. Muchas gracias, Matías. Ese es el próximo que viene. Y ahora viene Rodrigo Sandoval, Rodrigo Solver, le digo yo, donde nos va a hablar de su experiencia en la hiperautomatización en la organización y cómo hacer que este intento resulte exitoso. Él es ingeniero civil de la Universidad Católica, tiene un máster en ciencia en inteligencia artificial, sabe mucho de este tema, ustedes se van a dar cuenta. Eh, Trabajó en diversas empresas de tecnología, incluso con algunas ubicadas en Silicon Valley y en San Francisco. Y en el 2011 decidió tomar la iniciativa de emprender básicamente en armar soluciones avanzadas en inteligencia artificial. Él es profesor adjunto de la Escuela de Ingeniería, de los que yo me sé, por lo menos, del Diplomado de Transformación Digital Ágil y el Magíster en Tecnologías de Información y Gestión. Ahí tú me corriges, Rodrigo, si está haciendo clase en otros diplomados. Él actualmente es el gerente general de Resolver y participa en el Centro de Investigación y Desarrollo y oficia como CTO, está a cargo del desarrollo tecnológico de una empresa que es partner del, que es Juke Technologies, que es una boutique de desarrollo de productos digitales avanzados. Así que, Rodrigo, yo le cedo la pantalla para que usted haga su presentación. Excelente. Oye, muchas gracias por la invitación, gracias por la presentación. Efectivamente hago un diplomado más, que es el diplomado de Data Science y Big Data. Así que sí, estoy muy metido hace mucho tiempo en estos temas, y justamente hoy día vengo a hablar de esto, le puse este título de cómo hiperautomatizar la organización y, por supuesto, el clásico no fallar en el intento. Y esto tiene que ver con muchas de las cosas que yo he visto en estos años. Tal como dijo Francisco, yo vengo de una experiencia de haber estado trabajando haciendo investigación e innovación en el mundo de los semiconductores en Silicon Valley. No agregué una lámina con mi currículum, pero da lo mismo. Y justamente viendo esa experiencia por ahí entre el año 2005 2011, vi que había un espacio tremendamente interesante para desarrollar inteligencia artificial en contextos industriales. Y es donde yo más me he concentrado. Y es donde yo espero que aquí la audiencia es la que más le interese. Hoy día, como ciudadanos de la calle, vemos inteligencia artificial en el día a día, la aparición hace casi un año de ChatGPT, por supuesto que revolucionó. Algo voy a mencionar muy a la pasada de ChatGPT, cómo integrarlo.
pero desde una perspectiva práctica creo que hay un tremendo valor en entender cómo en las organizaciones hay procesos, hay áreas críticas donde eventualmente la incorporación de tecnología de hiperautomatización, que ahí voy a contar cuál es esa característica hiper que tiene, permite resolver problemáticas de tremendo valor de negocio. Voy a contar algunos casos con cifras de mejora. Espero ser lo suficientemente, digamos, representativo y descriptivo de esas características. Así que justamente yo me salto mi presentación. Soy justamente un Master of Science en Inteligencia Artificial y estoy liderando ya hace más de una década un centro de investigación que hemos hecho cerca de una quincena de proyectos de Crea y Valida Corfo y cosas de ese estilo con innovación financiada con fondos públicos y definitivamente hemos logrado unos avances tremendamente interesantes. No alcanzo a contarlos todos hoy día, pero algo voy a tratar de aterrizar en la forma práctica. Entonces, esta presentación yo dije voy a tratar de contestar 3 preguntas esenciales. Uno, ¿qué es la hiperautomatización? Más allá de que sea una definición de Wikipedia, es ¿dónde están los elementos clave de la hiperautomatización? Segundo, ¿por qué en tu organización podría ser interesante, podría ser valiosa? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué quieres considerar un proyecto de hiperautomatización? Y la tercera pregunta, que es algo que está empezando a ocurrir, es cómo implementarlo correctamente. Y aquí es donde quiero detenerme un poco durante la presentación, porque aquí hay elementos clave. No es llegar y tomar la tecnología y decir, la meto dentro de la organización, automatizo un proceso, veamos cómo descargamos cosas, etcétera, la metemos. No, hay una forma de visualizar los aspectos críticos de este proceso y cómo eventualmente en puntos clave vas a meter la tecnología para resolver problemas interesantes. Partamos entonces por la primera pregunta, que es ¿qué es la hiperautomatización? Y yo me imagino aquí una gran mayoría, si no todos, conocen y han escuchado hablar de los RPA. ¿Ya? La tecnología RPA, Robotic Process Automation, y básicamente son hoy día suites. En nuestros tiempos a lo mejor se hablaba mucho más de workflow automatizado. Hoy día tienen otras características, no sé, no son exactamente las mismas herramientas, pero tienen la capacidad de, como dice aquí, repetir o emular las acciones de un ser humano interactuando con una interfaz de un sistema informático, típicamente web. Hoy día la enorme cantidad de scrappers que hay, todo el mundo el scraping en general, que es en el fondo armar estos bots que se meten a sitios web y realizan tareas automatizadas, bajan información, registran información, etcétera. Eso de alguna manera ya se ha estado consolidando en las distintas gerencias de TI, las distintas empresas que evidentemente hoy día están entrando en una línea mucho más dependiente de la tecnología, dependiente de la automatización. Obviamente tiene la ventaja de que te evitas necesitar a veces las API. Lo ideal normalmente conectarse a un sistema externo es a través de las APIs disponibles, de la forma que corresponda. Sin embargo, los RPA en general te permiten automatizar esa parte de las tareas repetitivas con la evidente ventaja de eficiencia, minimización de errores, reducir costo, esfuerzo, operar 24/7, etcétera. Y por supuesto eso permite que las personas que a lo mejor hoy día tenían un rol administrativo realizando estas tareas, voy a mostrar un ejemplo evidente en la siguiente lámina, hoy día pueden concentrarse en hacer cosas de mucho mayor valor. Les voy a contar algunos ejemplos ahí. Entonces, partamos por el caso base. Yo diría que es el que más nos ha tocado resolver. El ir al servicio de impuesto interno, descargar todo lo que son los documentos tributarios, actualizar su estado, potencialmente incluso emitir documentos tributarios. Si bien es cierto, hoy día tenemos herramientas de facturación electrónica, pero por ejemplo el caso de que yo soy un receptor de boletas electrónicas de terceros, sería interesante que yo pueda automatizar la emisión de esas boletas electrónicas para que obviamente todas las boletas me lleguen en un estándar, en un tiempo en particular, y también obviamente confiar en que no vienen con errores, porque ahí evidentemente les voy a contar también unos casos particulares. En una universidad, los profesores que emiten las boletas, no es infrecuente que cometan errores, que no referencien el programa, que se den vueltas dos números, cosas de ese estilo. Entonces, tenemos las herramientas RPA, hay un montón de marcas hoy día conocidas, quizás las más conocidas, los chilenos Rocketbot, definitivamente una suite tremendamente potente que ha ido agarrando en los últimos
yo diría 4 años, sobre todo desde que entramos en confinamientos pandémicos, Rocketbot se posicionó en forma extraordinaria, muy buena solución. Están obviamente los internacionales, Automation Anywhere, UiPath, hay suites de RPA que ustedes pueden encontrar y que incorporan cierta capacidad avanzada de análisis posterior de los datos, pero nos vamos a quedar en la esencia del proceso que tiene que ver con un scrapper que se conecta al servicio de impuesto interno, tú le pasas una credencial de tu empresa, tu usuario, lo que corresponda, se mete, navega por las distintas áreas, ve el libro de compras, descarga las facturas, ve las boletas de honorario recibidas y todo eso lo guarda en un repositorio documental. Como dice ahí, sortea los diversos desafíos técnicos, encuentra la información y se organizan los documentos en la forma que corresponda, y el gran logro que permite esto es recolección automática de los documentos tributarios. Varios ejemplos que hemos tenido de empresas, seguramente ustedes lo pueden sentir cercano. Esto requiere muchas veces, dependiendo del volumen, al menos una persona full time, una persona administrativa, metiéndose con la clave, descargando los documentos, validando cosas, viendo el estado, a veces se demora. Si viene, por ejemplo, en una clínica que tenemos fechas de pago. Entonces, por ejemplo, ayer en la tarde salieron las órdenes de pago y hoy día significa que están llegando a las últimas 24 horas del orden de 700 facturas en un día. Obviamente no hay mucha facilidad de que una persona o dos personas administrativas logren procesar esas 700 facturas en 24, 48, incluso 72 horas, lo que queda de la semana. Por lo tanto, estamos hablando de información que va a llegar más bien la próxima semana. Tú con un RPA ya ganaste en la recolección automática. Sin embargo, en muchos casos, esto hace que se mueva el cuello de botella. Si el cuello de botella era meterse al servicio de impuesto interno y descargar los documentos y dejarlos ordenados, esto ya se automatizó, ocurre durante la noche y ahora llegas al día siguiente y tienes que empezar a conciliar. Como dice aquí, el proceso no ha terminado y aquí es donde viene el valor de aplicar tareas que llamamos cognitivas para poder completar, para poder continuar con el proceso y no depender obviamente de la capacidad humana, que obviamente tiene sus limitaciones y su capacidad de error. Y aquí es donde entra el concepto de hiperautomatización tal como lo define Gartner. Y dice, la hiperautomatización o la automatización cognitiva, también se le ha llamado, es la automatización sumada a la inteligencia artificial, que permite obviamente lograr esa capacidad de los humanos, permitiendo completar procesos más integralmente, más rápido, forma más eficiente, con menos errores, con menos costos, etc. Esa es una definición de Gartner y que es la que ha agarrado vuelo en los últimos 3, 4 años en particular. Entonces, ¿cómo aplicamos esto? ¿Cómo aterrizamos esto? Vuelvo al mismo ejemplo. Efectivamente, vamos ahora a pensar no solamente en la recolección, sino que pensemos en la conciliación contable automática. Tenemos ya el proceso RPA que opera 24/7 o en las noches, como en el fondo que normalmente no es operando 24/7 este tipo de casos, y escalable, obviamente, si tú tienes una facturación promedio mensual de 1000 facturas que se reciben, entre 1000 facturas y boletas, a lo mejor hay dos o tres días que se reciben con un poco más de intensidad, como el caso de la clínica que les voy a contar, y nosotros tenemos la posibilidad de descargar eso en forma automática. Si efectivamente durante el día de hoy llegan 300 de esas facturas, mañana a las 9 de la mañana están conciliadas. O sea, definitivamente ese es un poco el proceso. ¿Cómo logramos esto? Hacemos la descarga y le sumamos algún proceso con capacidades cognitivas para poder interpretar algo en la glosa de la factura o contrastarlo, como en el caso de aquí. Este es un caso que nosotros implementamos en una universidad, que no es la católica, que tiene contratos. Entonces nos conectamos al repositorio documental donde están los contratos, tenemos tecnología que lee las cláusulas, donde están las condiciones de pago, y uno podría decir, pero es simplemente hacer un find y encuentra donde te dice el valor del contrato, etcétera. No es tan trivial porque de repente te dicen el curso tiene un valor de 2 millones de pesos que se le va a pagar al profesor. Y a veces dice se le va a pagar todo al final, a veces le dice se va a pagar todo en cuotas, a veces se dice en vez de un total, tiene un valor por cuota y es una vez de la cuota de marzo, de abril, de mayo, y tiene distintas características y esto se junta y con el otro contrato. Entonces tú tienes que tener una capacidad flexible de interpretar lingüísticamente, semánticamente, lo que dicen los contratos. Una vez que haces esa interpretación, por supuesto que haces
el calce, haces la conciliación, detectas potencialmente los errores, pero obviamente todo lo que viene sin errores automáticamente se va directo a la gestión de pago. Ese es el punto esencial, por lo tanto tú logras terminar el proceso, incluso que se vaya a la gestión de pago. Ahí va a depender obviamente de la organización si quieres soltarle al robot la posibilidad de que se meta a la cuenta corriente y efectúe el pago propiamente tal. Muchas veces ustedes saben que tenemos autenticación de 2 factores y cosas de ese estilo que limitan esas capacidades, pero no necesariamente. En algunos casos tú puedes tener contratado con tu banco algún tipo de pago masivo, donde lo subes a través de un Excel y eventualmente eso lo puedes masificar. La parte más valiosa en este tipo de casos es la gestión de excepciones, porque evidentemente el gran problema que tiene las áreas administrativas humanas es poder gestionar las excepciones, reconocer dónde hay excepciones. Y a mí me gusta decir, que lo voy a mencionar también más en detalle más adelante, que no es llegar y simplemente cerrar el proceso ahí. Muchas veces necesitas tener un humano que esté supervisando. Si antes tenías un equipo de 3 personas, como teníamos en el caso de la clínica, ahora tú puedes bajar a medio tiempo de una persona y con eso resolver la problemática. Entonces, con esta definición gruesa, con esta definición inicial, efectivamente estamos declarando la hiperautomatización, también llamada automatización inteligente o automatización cognitiva, hace una serie de cosas. Considera, por ejemplo, lo que hacen los RPA, navegar y recopilar datos de múltiples fuentes de Internet o de múltiples fuentes de donde corresponda. Extraer e interpretar datos críticos, por ejemplo, en documentación. Muchas veces estamos hablando de documentación, o la gran mayoría de los casos yo creo estamos hablando de algún tipo de documentación tributaria, documentación legal, órdenes de compra, lo que corresponda. De ahí también leer e interpretar comunicaciones en lenguaje natural. A veces son las comunicaciones de los usuarios, de los clientes de mi servicio. Tengo por ahí un ejemplo con telecomunicación y con banco. También observar a las personas en imágenes, ver cómo están entrando a mi sucursal, cómo están entrando, cuál es la reacción, cuál es la interacción, eventualmente reconocer en las bodegas que entran carros cargados con objetos, de reconocer los objetos a través de imágenes, a través de cámaras de seguridad y eventualmente hacer algunas automatizaciones de ese estilo. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con la parte más clásica analítica, analizar, comparar, concluir relaciones entre los datos, realizando ahí donde viene esta otra línea del mundo de la inteligencia artificial, sobre todo el machine learning, haciendo predicciones, haciendo proyecciones, haciendo clustering, haciendo cosas de ese estilo y finalmente lograr a este punto extra, que es automatizar decisiones tácticas y operativas. A veces apoyar las decisiones estratégicas, pero al menos en el día a día, en lo que es táctico y operativo, apoyar eso para lograr acelerar los procesos clave, a reforzar, robustecer procesos clave, y ahí es donde evidentemente hay un tremendo valor de negocio. Entonces, esta última explicación puede intuir esta segunda pregunta que dice ¿por qué y para qué es valiosa toda la hiperautomatización en las organizaciones? Y tiene que ver con algo que yo creo que ustedes lo saben más que de perogrullo. Hoy día estamos en organizaciones que están enfocando muy fuerte en ser data driven, en ser process driven, donde los datos, la información está en el centro de la toma de decisiones. Hay una frase extraordinaria que dice más data menos guata. En el fondo es tomar decisiones informadas con datos que evidentemente vienen de una serie de digitalización de procesos y esto evidentemente apoya esa parte, pero desde el punto de vista práctico de la automatización, incorporando estas capacidades cognitivas, estamos en condiciones de levantar el nivel de decisiones que se pueden tomar y ahí es donde viene esta definición extraordinaria que la he visto incluso en varias charlas de algunos colegas, que en realidad la hiperautomatización es más que una herramienta, es una estrategia organizacional, es una estrategia corporativa, porque finalmente en la medida que tú incorporas esta tecnología, la adaptas a tu realidad, la adaptas a los procesos que son clave, resuelves las problemáticas esenciales de esos procesos clave, tienes la capacidad de cambiar radicalmente la forma en que opera tu organización, propiciando cambios de escalamiento de órdenes de magnitud gigantes. Les voy a también contar un ejemplo de un estudio de abogado que nos contrató hace un poco más de un año y resolvimos una problemática que ahí les voy a contar. Entonces, la hiperautomatización es herramientas de automatización, ustedes ya conocen, los RPA, los ETL, Scrappers, programas ad hoc, y le sumamos
el entendimiento del lenguaje natural, la visión computacional, los modelos de predicción, predicción categórica, predicción numérica, entendimiento y generación de insight. Finalmente, todo lo que es automatizar la analítica de KPI y cosas de ese estilo. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Finalmente, ¿por qué yo como organización quiero lograr esto? Y esto es como en los clásicos discursos hacia la gerencia general, o sea, la dirección. Obviamente, reducir esfuerzo. Con eso viene de la mano, obviamente, reducción de costos. Y ahí es donde normalmente ya solo en eso tú puedes justificar un proyecto de implementación de hiperautomatización que vaya a resolver una parte de un proceso. No necesito hacer un cambio así radical y dramático de toda un área de la organización. Uno puede empezar por quick wins que empiecen a resolver problemáticas que a lo mejor son muy dolor de cabeza. Pero eso evidentemente va de la mano de un escalamiento. Tú puedes empezar a escalar la capacidad de tu organización. Y de nuevo voy a mostrar un ejemplo de una empresa que en un año ya se ha multiplicado por 3, gracias a la hiperautomatización que nosotros echamos a andar en junio del año pasado, y les voy a contar esa cifra. Reducción de errores. A veces nos cuesta cuantificar, nos cuesta entender, nos cuesta visualizar el impacto que tiene la reducción de errores, porque normalmente la reducción de errores, como hay un efecto emocional de no queremos confesarlo, no es tan visible. Pero en la medida que empezamos a reducir errores, el proceso empieza a entrar en una línea así, pero perfecta. Por supuesto que empieza a haber un cambio incluso a veces de costos que estaban escondidos por ahí. Obviamente permite que tú resuelvas un dolor de cabeza y te puedas enfocar en actividades de mucho mayor valor. Bueno, ahora tenemos la oportunidad de crecer y hacer una campaña bien intensiva de capturar nuevos clientes, de duplicar nuestra base de clientes. Y lo último, el último gran elemento que lo agregué es la trazabilidad. Todos los procesos que antes los realizaba una persona, que a lo mejor dejaba un registro en un sistema de información interno, hoy día gracias al robot tú tienes una trazabilidad de todo lo que ocurrió. Ah, no pudimos descargar hoy día en la noche, en la época de abril, porque viene la operación renta de servicio impuesto interno y el sitio responde mal. Las personas tratan de hacerlo durante el día, se van a las 6 de la tarde, no lo hacen, no queda registro de que no pudieron descargar, simplemente hay una ausencia de registro, pero eventualmente un robot te puede decir, no pudimos descargar porque pasó esto, no pudimos descargar porque pasó esto otro. Eventualmente, si se repite 2 o 3 días, puedes tomar una acción alternativa para ver cómo puedes incorporar la información. Entonces, aquí es donde empieza este elemento clave. ¿Cómo logramos implementar estos proyectos de hiperautomatización en forma adecuada? Y esto, justamente aquí, volviendo a recordar la presentación que hizo Francisco hace unos minutos, sobre todo, me imagino de algunas personas que llegaron posteriormente, yo tengo un rol doble, yo soy efectivamente profesor adjunto asociado de la Escuela de Ingeniería y participo en varios programas de posgrado y de diplomado, contando este tipo de cosas, contando de la tecnología, pero en el día a día, en estricto rigor, nosotros, yo junto a mi centro de investigación que es Resolver y Gux Technologies, estamos desarrollando implementación de procesos automatizados en industrias clave. Varios de los ejemplos que les voy a contar aquí efectivamente vienen de esa experiencia. Entonces, tenemos la hiperautomatización con inteligencia artificial, donde una docena de años de trabajo nos ha permitido entender dónde están los elementos clave, dónde está el punto crítico, dónde está la estrategia para echar a andar. Voy a tratar de resumir los aspectos claves para echar a andar este tipo de proyectos. Primero, tratar de mirar un proceso en forma integral y tratar de cubrirlo al máximo posible. Si tú, como yo les decía hace unos minutos atrás en el ejemplo, te preocupas de descargar solamente los documentos base para tu proceso, por supuesto, estás ganando algo, pero muchas veces corres el cuello de botella al siguiente paso. Si antes el cuello de botella era la obtención de los insumos, la obtención de los documentos, la obtención de la factura, la obtención de las órdenes de compra, la obtención de los correos de los clientes, ahora eso lo tienes automatizado, tu cuello de botella se corre y hay que tratar de mirar eso en forma integral, tratar de cubrir el proceso de la forma más completa posible. A pesar de esa automatización, no puedes sacar al ser humano en los puntos clave del proceso. A mí me encanta decir que hay que mantener al ser humano en el loop. Entonces, todo lo que es la tecnología de hiperautomatización, lo que hace es resolver las problemáticas recurrentes, pero entregar
notificaciones, entregar información, entregar insights a un humano que le diga, resolví el 98% de los casos, pero tengo problema con este 2% de los casos que tienen características que ameritan un ser humano para poder resolver. Y eso, evidentemente, a pesar del avance que tenemos en inteligencia artificial, de nuevo, con herramientas como ChatGPT, que son capaces de mirar el lenguaje de texto y producir una cantidad de output con un nivel de correctitud muchas veces bien alto, sabiendo que tiene sus limitaciones, eventualmente el ser humano no lo puede sacar 100% del proceso porque es importante que esté supervisándolo y tomar la decisión a veces táctica y a veces con una visión estratégica de cómo resolver casos específicos o cómo mirar la mejora continua de ese proceso. De la misma forma, al ser herramientas automatizadas que van dejando registro, tú puedes empezar a medir, tú puedes empezar a tener cuantificadores, KPIs que te digan, este es el nivel de capacidad que tengo, este es el nivel de eficacia, y esto redunda en mi capacidad de hacer crecer el negocio, redunda en mi modelo de negocio. Eventualmente, si yo puedo potencialmente bajar costos en alguna parte del proceso, yo potencialmente puedo traducir eso en una tarifa que es altamente competitiva en relación a mi competencia y también publicar tasas de correctitud para que efectivamente yo puedo tener a mis clientes contentos con el nivel de resultado. Cuarto punto que hemos visto, hay herramientas empaquetadas que tú puedes adaptar, configurar, pero normalmente requieres adecuar el contexto. La conciliación, nosotros que hemos implementado varios proyectos de conciliación tributaria, de temas de pago de proveedores, cada caso ha sido distinto y uno podría decir, oye, pero aquí incluso empresas de servicios tienen una característica relativamente similares, tienen dinámicas radicalmente distintas y eso significa que tú tienes que contextualizar. Si bien es cierto, muchas de las herramientas RPA son configurables, son adaptables, pero mirar el proceso en forma integral, cubriendo el proceso en forma, de la forma máxima posible, requiere que tú entiendas aspectos del contexto que necesitas adaptar y eso a veces requiere incluso intervenir a nivel de programación, a nivel de código, más que a nivel de configuración. Y lo último, que esto lo reforzamos muy fuerte con cada vez que tocamos esta alternativa y vemos una iniciativa con algún cliente, es que nos concentremos en el resultado por sobre la herramienta. Efectivamente, es fácil, nosotros que venimos de como proveedores tecnológicos, es fácil que nos subamos al discurso de esta herramienta es mágica, es fantástica, pero finalmente tenemos que apuntar a que el resultado de negocio de la empresa sea el que realmente le da beneficio. No que yo automaticé una tarea y finalmente, como les decía, trasladé o desplacé el cuello de botella y lo dejé en otro lado, pero cumplí con automatizar este proceso. O de alguna manera hice evidente que había un modelo de negocio que a lo mejor no es sustentable en el tiempo. El resultado de negocio importa por sobre la tecnología y a veces significa que nosotros tenemos soluciones muy simples tecnológicas. Nosotros tenemos, por ejemplo, herramientas que hacen análisis y entendimiento del lenguaje natural, pero a veces con algunas expresiones regulares, bien diseñadas, bien adecuadas en un texto de lenguaje abierto, tú vas a encontrar los elementos clave y con eso eventualmente vas a resolver el problema. Con la herramienta más simple puedes resolver problemas tremendamente valiosos. Entonces, ¿cómo esto aterriza en algunos casos? Les voy a contar aquí varios casos. Aquí hay algunas cifras simplemente para abrir la conversación y por supuesto en esta mesa en que no somos tantas personas voy a dejar abierto a preguntas, inquietudes. Si alguno de ustedes, alguno de los casos que les voy a contar les hace sentido, por supuesto, definitivamente bienvenido a que lo profundicemos en la pregunta. Una universidad, una clínica hacen cosas relativamente similares. Efectivamente, cada uno de ellos tiene contratos con sus proveedores, en un caso son profesores, ayudantes y administrativos, en el otro caso son los médicos, y en cada uno de ellos hay un proceso de pago. Hay un proceso de pago en el caso de la universidad asociado a contratos, en el otro asociado a órdenes de pago. Y son dinámicas distintas. Parten de ese punto base que es ir con un RPA, descargar los documentos tributarios, concentrarlos en un repositorio documental, hacer análisis, pero todo el proceso de conciliación tiene aspectos distintos. Efectivamente, tenemos aquí 3.500 boletas de honorario al mes, donde eventualmente hay del orden de 2.900 contratos que se cierran todos los semestres. Efectivamente, el sistema automáticamente dice, esta boleta la concilio con este contrato, esta boleta de nuevo la segunda boleta con el contrato, tercera con el contrato,
cuarta con el contrato, se cubrió el monto total, está correcto de acuerdo a las cláusulas, contrato cerrado. Una nueva boleta que emita el profesor ya no corresponde y la voy a rechazar inmediatamente, la voy a observar. Esa es la figura que ocurre en el servicio de impuesto interno. Por lo tanto, también voy a reconocer los errores y le puedo notificar al emisor de la boleta que usted cometió un error, esta boleta no corresponde, no se incluye el dato del curso correspondiente, entonces finalmente eso me ayuda a poder gestionar automáticamente esa gestión. Y ahí por eso aparecen esas 14 gestiones de corrección al mes de un total de 3.500, de 3.500 boletas y gestiones de contratos al mes. Ahí Jorge hace una pregunta, pregunta cómo han abordado el factor humano, porque estos procesos siempre conlleva el tema del recorte de puestos de trabajo, por mucho que queramos que las personas que hacían esos trabajos hagan otras cosas, en la práctica alguien se quedará sin trabajo. Ahí nosotros hemos tenido múltiples casos, efectivamente aquí, muy como ejemplo, tenemos esta universidad, esta clínica, la universidad tenía 3 personas dedicadas a este proceso, hoy día tienen un cuarto de personas dedicadas a este proceso, pero efectivamente las otras dos, y la persona que era un supervisor es la que está todavía supervisando, las otras 2 personas hacen otras tareas y gestionan de otra forma los contratos, tienen una mejor gestión de la diversidad de cláusulas, porque cada unidad académica tiene sus distintos criterios de contratación y de gestión de cómo son las actividades de los profesores, de cómo validar que efectivamente efectivamente esas personas pasaron a hacer otras actividades. Ese es el caso como feliz y exitoso, y en el caso de la clínica efectivamente se redujo el personal, tenían 3 personas y hoy día hay una que está supervisando el proceso. El caso de la clínica sí es un caso de reducción de personal que tiene ese efecto lamentablemente colateral en el caso de las personas. Nosotros personalmente tratamos de fomentar, a pesar de que no está en nuestro espectro como consultores de tecnología o como proveedores de tecnología, obviamente influir o intervenir en las decisiones administrativas, pero definitivamente siempre tratamos en el análisis del proceso, tratamos de ver dónde hay espacio para otras tareas de valor, y efectivamente yo diría que 2 de cada 3 de los proyectos que hemos implementado, la gente no se ha ido. Efectivamente, la gente termina generando información adicional que ayuda a otras partes que la organización no habían visto porque no tenían el espacio, no tenían el ancho banda, ahora lo tienen. Es una buena pregunta y efectivamente no tiene una respuesta categórica, absoluta, de siempre hay espacio para que las personas generen actividades de mayor valor. Eso también depende obviamente del contexto de negocio y de la visión correspondiente de la empresa, pero hay aspectos y hay oportunidades que sin duda se pueden hacer. Como dice ahí abajo, algunos beneficios: reducción de errores del 100%, porque si bien es cierto, no está libre de los errores que vienen de los emisores, por ejemplo, de los documentos, pero esa gestión de errores se hace en forma automática, y la reducción de tiempo para pago, me quiero detener un poco en el último elemento que está ahí abajo. La clínica tenía como desafío estratégico del 2021, si recuerdo bien, reducir el tiempo de pago a los médicos de, no me acuerdo cuánto era, 2, 3 semanas, a ojalá 24, 48 horas. Y efectivamente, gracias a la automatización, hoy día el pago está ocurriendo incluso en 12 horas. Si alguien emite una factura, por ejemplo, hoy día a las 9 de la noche, seguramente a las 12 del día siguiente o a las 9 de la mañana del día siguiente ya podría estar pagada porque ya está conciliada, efectivamente. Segunda pregunta que apareció por ahí, dice Marcelo: ¿cómo aseguran la seguridad de la información del uso de claves de acceso a sitio externo para la obtención de datos? Muy buen punto. Cuando hablamos, por ejemplo, del acceso al servicio de impuesto interno, hay que entrar con credenciales que obviamente son de la empresa, o a veces, ocasionalmente, de usuarios personales. Nosotros evitamos requerir o depender de claves de usuarios personales. Nos pasaba en una primera etapa hace 4 o 5 años atrás, porque efectivamente había un registro de las facturas que las veía solamente el representante legal. Hoy día logramos
de alguna manera navegar esa limitación del sitio servicio puesto interno y no requerimos las claves de las personas, pero a la vez la pregunta fundamental de Marcelo es cómo están las claves. Las personas, la empresa que nosotros le habilitamos el servicio, ellos ingresan las claves, esas claves quedan encriptadas dentro del sistema y solamente se desencriptan con un algoritmo específico en el momento de utilizarlas en el servicio correspondiente, que a su vez obviamente sea un sitio de un banco, de algún servicio del Estado con el servicio puesto interno u otra institución, tiene ya un HTTPS, por lo tanto entre el scrapper y ese sitio hay una comunicación encriptada y de nuevo, el equipo de desarrollo no tiene las claves, no tiene ningún tipo de información, eso se maneja internamente y no se los pedimos nosotros para registrarlo, los mismos usuarios las ponen directamente. ¿Ah? Otra cosa de Jorge, el caso sería súper útil incluir los factores de gestión del cambio para apoyar en forma integral. Sí, no estoy hablando mucho de la parte de gestión del cambio en esta presentación, que efectivamente ahí hay un montón de cosas. Nosotros, a propósito del diplomado de transformación digital, nos toca hablar de, por ejemplo, Lean Change Management, que eso evidentemente es una forma de ir enfrentando como el aspecto cultural y humano dentro de los cambios que a veces pueden ser bastante significativos dentro de una organización. César pregunta, ¿qué tanto esfuerzo requiere el aprendizaje constante de la inteligencia artificial? ¿Es necesario formar un equipo para el constante aprendizaje o es tan simple como que se haga por los mismos miembros del departamento donde se implementó la IA? Yo creo que hay casos y casos. Nosotros obviamente estamos siempre ofreciendo un servicio constante, más que hacer un proyecto de una tecnología y la dejamos on-premise dentro del cliente. La mayoría de los casos, yo me atrevo a decir que 95, 98% de los casos, nosotros ofrecemos un servicio constante donde nosotros estamos reentrenando y adecuando toda la parte de automatización. Incluye aspectos de inteligencia artificial con recalibración o reentrenamiento de modelos o incorporación de nuevos ejemplos de referencia para poder mejorar el desempeño. Sin embargo, existe la posibilidad de que dentro de una organización con algún nivel de conocimiento, no necesariamente muy profundo, de cómo se reentrena un modelo, hoy día trabajar con modelos de Machine Learning es relativamente simple, no necesitas tener un conocimiento de un posgrado en inteligencia artificial. Como usuario de Machine Learning, tú puedes entender las dinámicas básicas de entrenamiento de calibre de ejemplos y cosas de ese estilo. Y existe adicionalmente una metodología relativamente nueva que se llama MLOps, Machine Learning Operations, que justamente propone una serie de dimensiones que aterrizan en prácticas que te ayudan a mantener no solamente la visualización del desempeño de tus modelos, que se puede ir degradando en el tiempo, sino que además cómo mantenerlos al día y cómo recalibrarlos. Así que hay una combinación de factores del esfuerzo, pero es algo que dependiendo del caso, tú puedes eventualmente, te conviene externalizando una empresa como nosotros, no es que venga a vender, pero en la realidad en muchos casos requiere un nivel de precisión en ese trabajo que a veces demanda un conocimiento un poco más constante y de foco, finalmente. Pero la otra alternativa muchas veces cuando tú desarrollas internamente alguno de estos modelos, que es cosa que hoy día se puede hacer dentro de la mayoría de los es algo que tú podrías mantener mantener gracias al equipo interno, justamente adoptando alguna de las prácticas o de las buenas medidas del mundo MLOps. Otra pregunta por ahí. Raimundo, ¿cómo es el gobierno de las iniciativas RPA para identificar y priorizar e implementarlas? Es un mundo totalmente aparte, ¿eh? No lo tengo en una lámina, pero todo lo que tiene que ver con la gestión de RPA, yo lo que he visto, a ver, de nuevo, veo dos alternativas. Uno, la obvia, como proveedor de este tipo de tecnología, nosotros somos un proveedor que evidentemente ayudamos a las empresas, a las organizaciones en una conversación de mediano plazo, digamos, de largo aliento, a ir priorizando, a ir identificando iniciativas e ir priorizándolas. Justamente en este momento estoy seguramente ahora entre mañana y pasado con una reunión de cuáles son las nuevas iniciativas con uno de los clientes donde ya tenemos algunos de los servicios andando. Y eso permite ir incorporando, nosotros que estamos metidos en el estado del arte, nuevas alternativas. Por ejemplo, empezamos a incorporar ChatGPT, o sea, perdón, modelos GPT el año 2021, cuando ya teníamos algunos GPT-2 como open source y cosas de ese estilo, ya empezamos a incorporar algunos modelos en algunos clientes, eso nos permitió
tempranamente mejorar alguna de las capacidades, y eso evidentemente redunda en tener ese gobierno de iniciativa para poder ayudarlos a priorizar. Una alternativa de nosotros como proveedores, apoyar ese proceso. La segunda alternativa que yo he visto es que se están creando, sobre todo en organizaciones más bien grandes, no lo he visto en ninguna empresa mediana, menos en una pyme, pero sí en organizaciones grandes que tienen departamentos o gerencias de automatización. Como profesor del diplomado me han tocado, yo diría que en los últimos 2 años, por lo menos unas 2, 3 personas por semestre que declaran ser parte de un área de business intelligence que está mutando a un área de automatización. Y eso lo he visto. No sé si es una no sé si se está volviendo masivo, a lo mejor es una muestra absolutamente subjetiva la que yo tengo, pero he visto que esa es una buena alternativa, declarar entre 1 o 2 personas efectivamente que lideren ese equipo de automatización, que podría ser una tremenda buena alternativa. Sin ir más lejos, yo tuve un alumno en práctica que estuvo trabajando con nosotros en algunos de estos proyectos, sobre todo de investigación avanzada, y fue contratado en una gran empresa de seguros aquí para empezar a liderar. Él salió de alumno de práctica con nosotros y hizo un salto inmediatamente a un liderazgo de un área de data analytics y de automatización en una gran empresa de seguro. Eric me pregunta, sí, perdón, había alguien en micrófono que Gracias, quería. Rodrigo. Sí, Raimundo. Hola, Raimundo. Y en realidad, básicamente, nosotros tenemos un equipo de RPA, pero desde IT. Y creo que el foco debiera ser desde el área de negocio, de tal manera que la identificación de los procesos Absolutamente. esté alineado de alguna manera con la estrategia y realmente se le saque más provecho. Entonces, estamos tendiendo a hacer ese cambio y para que sea más bien una capacidad de que presta IT, pero su gestión, su administración sea liderada más bien por el negocio. Ese era un poco tal vez el foco y quería saber tu visión respecto a otra experiencia. No, absolutamente coincido contigo y la voy a confirmar y reforzar. Efectivamente, cuando me ha tocado ver casos exitosos de organizaciones, que todavía no son muy masivos, pero los que me ha tocado ver de organizaciones que empiezan a incorporar esta pata de automatización, para no entrar en el mundo data analytics, que es mucho más amplio, pero efectivamente la parte de hiperautomatización, invariablemente son áreas que tienen 2 hasta 3 o 4 personas, pero muy conectadas con el negocio. En el fondo no es necesariamente, son áreas que cuelgan de las gerencias de TI, sino que son áreas que cuelgan de las gerencias de negocio, de áreas comerciales, cosas de ese estilo. Por lo tanto, eso le da una dimensión muy relacionada, muy sensible a la importancia o las prioridades de negocio. Porque efectivamente, si miramos la hiperautomatización, y yo lo dije por ahí en una lámina, es una estrategia corporativa. No hay que mirarlo como una herramienta, como parte de las áreas tecnológicas, sino que hay que mirarlo como un área estratégica corporativa, y por eso tiene que estar sensible de todas maneras en esos modelos de negocio. Va a depender de la organización, obviamente. Sí. Gracias. Buenísimo. Oye, ahora sí, Eric me pregunta, hasta ahora los RPA los vemos enfocados en rescate de piezas de datos, en efectivamente recolección de insumos. ¿Ah? Con distintos modelos, con este modelo de IA, podríamos llegar a incorporar espacios de búsqueda tales como licitación, mercado público o el CIA. Efectivamente, es totalmente correcto. Al incorporar distintas técnicas, típicamente del gran área del procesamiento del lenguaje natural, tú podrías interpretar información que está pública, y algo de eso efectivamente nosotros lo tenemos en áreas del mundo legal. ¿Ah? Nosotros nos hemos metido en los últimos, déjenme calcular, los últimos 10 años, mucho en temas jurídicos y temas legales. Ahí tenemos una historia del mundo argumental procesal que es bien grande, pero que no la voy a mencionar aquí, pero sí tengo el caso de un estudio jurídico que automatizó. Y esa automatización que nosotros incorporamos requiere la lectura de documentos jurídicos, requiere la interpretación de documentos jurídicos. Entonces, no es solamente rescatar el documento y yo sé que tengo una nueva notificación en una causa, tengo algo acá, sino que además voy a leer qué es lo que sale en la causa y voy a decidir cosas en relación al contenido que me encontré, que podría ser el equivalente a, por ejemplo, hacer un scrapping. De hecho, tengo un alumno soy profesor supervisor del Magíster de Tecnología e Información, del proyecto de titulación,
y tengo un alumno que está haciendo algo de ese estilo. Efectivamente está haciendo un proyecto de hiperautomatización con Machine Learning basado en lenguaje natural para poder reconocer licitaciones en mercado público y cosas de ese estilo. Todavía estamos en una etapa de formulación del proyecto, pero de aquí a 2 meses más que tiene que defenderlo, seguramente va a tener algo bastante más claro. Pero va en esa línea, y estas son las herramientas que hay que mirar con esos ojos. No hay que mirarlo solamente como un tema de automatizar un proceso mecánico, sino que, oye, dado que ya resolví el proceso mecánico, a lo mejor con un RPA, vamos un paso más allá, agreguemos esa dimensión cognitiva de que yo descargué automáticamente un documento, pero ahora tengo un humano para leerlo. No, ahora tengo un robot con inteligencia artificial que lo lee e interpreta cosas. Marcelo dice: ¿qué orden de magnitud tiene un proyecto de RPA considerando el caso de conciliación? Orden de magnitud, lo voy a decir en tiempo y en valor. Normalmente nosotros un proyecto de conciliación lo tenemos andando entre 3 y 6 semanas. 3 semanas en los casos fáciles, 6 semanas cuando tenemos que integrarnos a varias cosas dentro de la organización, y normalmente esas 3 semanas extra son de trabajo de conexión, ¿ah? Porque nos ha tocado, conéctate a SAP. Sí, por supuesto, SAP tiene todas las API. 3 semanas para que efectivamente la persona nos habilite los tokens de acceso y cosas de ese estilo. O sea, temas que tienen que ver más que con un trabajo técnico, con un trabajo administrativo. Pero del orden de 2 a 3 semanas, y costos del orden de las 30 UF, 40 UF, 60 UF. No, a ver, 60 UF podría ser. No, yo creo que 30 UF pueden ser los proyectos más caros de puesta en marcha, que obviamente están totalmente separados del proceso de mantención regular, que normalmente va en el orden de las 20 UF, por ejemplo. Entonces, eso son proyectos que son de bajo CAPEX, quizá de un poco más de OPEX, pero el OPEX se justifica normalmente porque estás ganando, estás reduciendo en forma significativa. Ahí les voy a contar algunos casos. Les cuento otros casos adicionales, pero complemento estos de aquí, simplemente contando que gobierno del proceso. Efectivamente, ya no tengo seres humanos mirando el grueso del proceso, tengo robots que están generando el proceso, tengo que tener visibilidad, y aquí les voy a mostrar en el caso de la clínica. Oye, por ejemplo, aquí email si ustedes ven el calendario se dan cuenta que este es un día sábado a las 00 horas. Efectivamente hubo órdenes de pago el día anterior, por lo tanto el día viernes, y efectivamente se están procesando 1909 órdenes de pago de casi 1000 RUT distintos. Se hizo una descarga, se inicia la descarga, se reconocen 235 boletas, 137 facturas, 3 notas de crédito, y efectivamente a los calces se lograron hacer 361 calces automáticamente, y esto estamos hablando de antes de las 3 de la mañana, por lo tanto a las 9 de la mañana llegan las personas y se encuentran que esto ya tienen 361 calces. No está aquí mencionado cuáles son los que no calzaron, que eso llegan en otra parte del sistema, y eso es lo que ve las personas. Mira, de los 361 calces tenemos 4 calces que no entraron, por lo tanto eso los tengo que ver. Es muy distinto ver 400 o 360 que 4, obviamente. Ahí hay un caso bien interesante. Otro ejemplo, me muevo un poquito del mundo de las conciliaciones y me voy a la atención de clientes. En esta lámina quise esquematizar un esquema que tenemos desarrollado. Tenemos, por ejemplo, una empresa telefónica, un banco que tienen comunicaciones, reclamos, solicitudes de clientes que se reciben por distintos canales, por email, típicamente, la gran mayoría, no sé los porcentajes, pero yo me atrevo a decir 80-85% por email, formulario contacto. Ocasionalmente estamos empezando a incorporar canales WhatsApp. Efectivamente ya tenemos en varios servicios la conexión a través de WhatsApp para rescatar información directamente en esos canales, y nos permite identificar a la persona por su teléfono, y muchas veces le preguntamos el nombre, pero concentramos esa recepción de mensajes que viene obviamente en lenguaje natural, incluso con errores ortográficos, todo lo que corresponda, y hacemos un proceso de preatención a través de distintos modelos de lenguaje muy calibrados al lenguaje chileno, a pesar de que en un caso de telefonía y de banco la gente tiende a escribir sin expresiones coloquiales, como en
a diferencia de redes sociales, o sea, trata de ser un poco más formal naturalmente su comunicación, pero tenemos la capacidad de reconocer mucho del lenguaje chileno típico, y esta preatención, más que responderle, porque no estamos hablando de un chatbot propiamente tal, es otro mundo también bien interesante, esto tiene que ver con dirigir al área correspondiente. Entonces detectamos inmediatamente según el tipo de solicitud, que por ejemplo en el caso del banco siempre le preguntan al ejecutivo, pero hoy día los ejecutivos tienen tan cantidad de cartera de cliente que hay un proceso de automatización de determinar esto me lo está pidiendo al ejecutivo, pero en realidad va al área de tarjeta de crédito. Entonces va al área postventa o va al área de soporte, va al área de cobranza y lo movemos. Y eso permite que la tasa de atención de esos mensajes se reduzca en forma significativa, del orden de un 90%, lo que nos contaba particularmente el banco. El contact center se demoraba entre 3, 4 y hasta 5 días en entender a quién le tiene que mandar un correo, porque obviamente tenía una carga bastante grande, y esto significa que en un segundo se recibe el correo, se decide para dónde se va en un segundo y se va en forma instantánea. De ahí obviamente se corre el cuello de botella al área respectiva, pero esa área es un cuello de botella mucho menor, pero significativamente menor, y eso significa que en vez de 3, 4 días en atender un requerimiento, estamos hablando de una tarde. Eso es un cambio significativo. ¿Cuál es la capacidad de atención del típico robot que tenemos ahí? Es de hasta 100.000 mensajes al día. Nunca me he llegado a esa tasa. Estamos hablando normalmente de algunos cientos al día, pero la capacidad es de cientos de miles. Porque si tenemos un mensaje procesado cada un segundo y nosotros podemos poner un pequeño ejército de robots atendiendo esto, obviamente eso escala en forma gigantesca. Tasa de correctitud, es decir, que correctamente sea enviado al área adecuada, 95%, y termina teniendo obviamente el complemento de una participación humana solamente un 5 casos para redirigir algunos casos que hayan quedado mal instalados. El ejemplo que tengo aquí, el estudio jurídico, lo venía mencionando hace un rato. Era un estudio jurídico enfocado en causas masivas comerciales. Seguramente ustedes lo ven en publicidad, no voy a decir la marca, porque obviamente no tengo la autorización, pero efectivamente es un estudio jurídico de estos que aparecen de causa defensores y cosas de ese estilo. Y se contactaron con nosotros a principios del año, primer semestre del 2022, con un objetivo estratégico. Ellos querían crecer, tenían en ese momento, de hecho aquí tengo la cifra, en marzo del 2022 tenían del orden de 1.400 clientes que estaban monitoreando y atendiendo con un staff de aproximadamente 4 personas. Me puedo equivocar en el número fino, pero es de ese orden, 2 docenas, 3 decenas de personas. Pero querían crecer, querían multiplicarse. ¿Y qué es lo que empezó a pasar? Nosotros efectivamente partimos con el proyecto en mayo, en junio lo teníamos andando, echamos a andar la operación automatizada, hiperautomatizada, la primera versión, fuimos evolucionándola en estos meses, y efectivamente partimos monitoreando 1.426 clientes en junio del 2022. A fines del año, 6 meses después, había 2.133 clientes que ya estaban siendo atendidos, y vi la cifra ayer. 3.410 clientes están siendo atendidos por la misma empresa en octubre del 2023. ¿Qué significó esto? Efectivamente estamos hablando de triplicarte. Todavía no triplicarte, todavía no llegamos al triple, pero estamos en el orden de 2, y tanto. Obviamente aprovecharon una campaña de marketing más agresiva, con lo cual evidentemente ahí tuvieron un cuello de botella de cómo capturar a esos clientes, pero rápidamente, una vez que registraban a los datos del cliente, efectivamente llegaban al contrato, sí, te vamos a dar servicio, no hay problema, lo registraban en esta plataforma, y en ese momento la plataforma empezaba a hacerle seguimiento a todos los antecedentes en múltiples fuentes que podemos capturar, y efectivamente con eso hemos ido concentrando la información en forma automatizada. ¿Qué significa eso? Tienen una reducción de errores del 99%, reducción del tiempo de actualización. Me equivoco ahí porque no lo tengo claro el original, pero puse un orden de magnitud del 70-75%. El esfuerzo de seguimiento, 90%, todavía hay un 10% que participa la gente. Y el escalamiento del orden el momento estamos acercándonos obviamente al 300%, va a seguir creciendo seguramente en el par de meses que quedan. Entonces, esto habla inmediatamente de una capacidad. No tengo claro cuál es el staff de personas, sé que hay una persona con la cual interactuamos que ya no está. O sea, podría
especular que efectivamente tienen una persona menos en estricto rigor, pero no voy a decir que disminuyeron, pero definitivamente no estamos hablando de que tengan 75 personas para poder atender el triple de clientes, estamos hablando de que tienen a lo más 2 personas más y quizá alguien más, más que por el lado administrativo, por el lado legal de los abogados, que evidentemente hay una parte de todo el trabajo legal propiamente tal, que es algo que todavía tiene espacio de automatización, pero que finalmente podemos hacer crecer. En pro del tiempo, para ir terminando algunos de los casos y contarles otras alternativas, muy rápidamente, esto es uno relativamente reciente, lo echamos a andar en un piloto ahora en julio-agosto, y empresas de servicios logísticos operacionales requiere mantener una capacitación constante en diferentes aspectos organizacionales, tienen procesos, entonces tienen un proceso de despacho-recepción de sustancias peligrosas, tienen el proceso de prevención de riesgo en áreas de faena y cosas de ese estilo. Y nosotros implementamos a través de WhatsApp un sistema que los ayuda en la capacitación. Nosotros entrenamos un robot que aprende de los procesos y de los procesos deduce preguntas. Trabajamos en parte con una base de ChatGPT, pero le agregamos una lógica propia que es una capa inicial de procesamiento y entendimiento del lenguaje natural y que efectivamente se apoya en ChatGPT para poder enriquecer el resultado finalmente. Entonces, le hace una pregunta, el robot le hace una pregunta. Hola Juan, cuéntame cómo consideras que se pueden evitar accidentes en el uso diario de la maquinaria dentro de las áreas de maniobra. Y contesta la pregunta utilizando los elementos de seguridad definidos y teniendo precaución antes de comenzar. Y le da feedback, le dice, estás bien, vas en el proceso, pero te cuento que a pesar de que tu respuesta tiene varios elementos correctos, te complemento. Con lo que mencionas hay que seguir el protocolo correspondiente a la máquina que viene definido y empieza empieza a detallar con un montón de información que es propia de la documentación de procesos de la empresa. Y ahí es donde logramos hacer un cambio significativo. El gran problema que tenían ellos es que viene la ley de las 40 horas. Y ya tenían un desafío porque una vez al mes tienen que sacar un día a las personas para hacerle una capacitación recurrente. Es fácil que una persona que no tiene protocolo ante incendios, como no te ocurren incendios nunca, se te olvida el protocolo ante incendios, sobre todo cuando tiene muchos detalles. Lo repaso una vez al mes, y efectivamente una vez al mes lo tengo que sacar de su faena, de sus tareas, lo tengo que reemplazar y tengo que capacitarlo. En este caso nosotros cambiamos de 2 días de capacitación al mes a 5 minutos todos los días dentro del final del turno, cuando la persona ya se está yendo, le tiramos una pregunta por WhatsApp y efectivamente esa persona puede contestar, recibir feedback, hacer consultas complementarias. Aquí sí hay un chatbot de por medio, y con esto tenemos la capacidad justamente de atender en este caso a 1510 usuarios, en este caso, con 12 procesos distintos. Nosotros cargamos los 12 procesos y por supuesto, sabiendo que hay turnos 24/7, tenemos la posibilidad de atenderlos 24/7, responder preguntas 24/7 y darles feedback correspondiente. Esos eran los ejemplos para ir cerrando. ¿Cuáles son los aprendizajes que hemos logrado en estos años para estas implementaciones? Primero, como dice, la hiperautomatización, más que una tecnología, es una estrategia empresarial. Hay que mirarlo desde una perspectiva de cómo va a mutar, cómo de alguna manera va a evolucionar mi operación con incorporar estas tecnologías. Efectivamente, partimos haciendo quick wins, resolviendo problemáticas específicas, logrando mejorar algunos KPI, pero desde una perspectiva de mediano y largo plazo, hay que mirarlo como una estrategia. Orlando tiene un comentario, pregunta por ahí. En la organización estamos con iniciativa de RPA desde el 2018. La experiencia de robotizar distintas actividades en los sitios web de Ancor no ha sido buena porque constantemente están cambiando las plataformas. No sabremos nosotros. Hay herramientas que permitan reconocer estos cambios y reeducar al bot para no depender siempre de un desarrollador. Nosotros hemos logrado adaptar nuestros scrappers, porque nosotros no tenemos herramientas clásicas UiPath o Rocketbot. Nosotros empezamos el 2016 a desarrollar las nuestras, así que cuando salió el boom de las herramientas RPA, nosotros ya teníamos las nuestras. Y tenemos cierta capacidad de adaptación, pero no es total. Y razón por la cual, más que nosotros entregar una herramienta tecnológica adaptada y desarrollada por nosotros ofrecemos un servicio. Finalmente estamos concibiendo y reforzando el concepto del value stream. El value stream significa que constantemente estamos atentos a todos los cambios. Y efectivamente, los bancos cambian o tienen errores eventualmente todos los días que un RPA no necesariamente va a reconocer. Los sitios de gobierno, o sea, el nivel de cambio que te tiran un pop-up entre medio y sonó tu scrapper, es
No te voy a decir que todos los días, pero todas las semanas, dependiendo del sitio gobierno. Y les voy a contar algo adicional. Efectivamente, aquí entre nosotros, ¿qué pasa con los CAPTCHA? Nosotros efectivamente tenemos resuelto algunos CAPTCHA de forma automática y aparte de eso tenemos un servicio que resuelve los CAPTCHA en un tiempo medianamente razonable, 20 segundos, 30 segundos. Así que efectivamente varios de esos sitios de No Soy un Robot, entra un robot por el lado, por el lado nuestro. Les confieso así con toda transparencia. Pero efectivamente lo tengo por aquí. Justamente, la segunda aprendizaje tiene que ver con la pregunta o la inquietud de Orlando. Las herramientas de la tecnología de automatización, en general los RPA y particularmente la inteligencia artificial, nosotros los concebimos como un organismo vivo. Hay que alimentarlos, hay que darles atención. Es como en algún momento yo tuve alguna hija jugando con un Tamagotchi. Lo tienes que estar mirando constantemente. Tienes que estar atento ahí porque efectivamente el sitio de fondo va a cambiar. El contenido de la documentación que tú estabas procesando va a cambiar. El tipo de lenguaje que estás utilizando puede cambiar. Las decisiones de negocio. Nos acaba de llegar hoy día en la mañana de la clínica, hoy día en la mañana, oye, teníamos un criterio de flexibilidad para hacer la conciliación de las facturas, que había un rango ahí de X cantidad de pesos, y efectivamente ahora lo queremos reducir a cero. Es una petición que a lo mejor es súper fácil programarla, a lo mejor la podríamos, seguramente está en alguna parte de la programación, pero no necesariamente se entiende 100% la lógica de un proceso de conciliación complejo, razón por la cual la clínica todavía descansa en nosotros para poder mantener esto en forma viva y mantenerlo. Nosotros, aparte de eso, los robots, toda esta infraestructura de software corre en infraestructura específica donde obviamente está dimensionada típicamente en un Amazon o en un Azure o en un Google Cloud, está dimensionada según el nivel de carga que tiene y eso además requiere que constantemente estemos actualizando las versiones de los robots para evitar potenciales ataques. No hemos tenido nunca una vulneración en estos 12 años en realidad que llevamos trabajando, así que eso tiene que ver también con una parte importante del servicio. Para ir terminando, estamos viendo esta tecnología o esta estrategia como el comienzo de la revolución organizacional que vemos derivada mucho del tema de la transformación digital, porque ustedes saben que no es solamente una incorporación de tecnología, sino que es mirar el negocio de una forma distinta. Y estamos viendo también que hoy día tenemos una masificación de herramientas, por ejemplo, como ChatGPT, lo tomo como que es el más niño símbolo de la inteligencia artificial moderna que podemos contratar como API, que podemos incorporar en distintas versiones según cómo paguemos el servicio a OpenAI, más otras alternativas que existen, por supuesto, y son un excelente primer paso, pero que evidentemente demanda conocimiento en su incorporación. Nosotros que venimos trabajando, por ejemplo, en el caso específico de los modelos GPT, nosotros comenzamos a trabajar con modelos GPT en el mundo de la argumentación legal el año 2020, aproximadamente en un proyecto con fondos Corfo. Efectivamente, conocemos estos modelos ya hace prácticamente 3 años y medio, 4 años. Sabemos hasta dónde pueden llegar, a pesar de que las versiones nuevas, el 3.5, el 4, han mejorado sustancialmente, pero también sabemos dónde están las limitaciones y cómo maximizar el resultado que tú puedes hacer, porque son robots que te entregan además output, a pesar de que puedes condicionar, pero un output más bien de estilo libre y eso también requiere una interpretación adicional. Eso es como el grueso que tenía. Yo tengo espacio ahora para preguntas adicionales, así que bienvenido, sin ningún problema, pero un Más que una gusto haber tenido pregunta, esta Rodrigo, oportunidad. Gracias, Francisco. Dale. Rodrigo, sí, no, más que una pregunta, es curiosidad. ¿No tienes algo para mostrar así funcionando o no, o te pongo mucho en aprieto? No puedo mostrar casi nada funcionando porque todo tiene información sensible. Lo que sí Ya, creo que les alcanzo a mostrar, me déjenme, despierta mucho la curiosidad a mí estos temas de meterse adentro de. tengo una vista administrativa, denme un segundo, un segundo, no me acuerdo la clave, un segundo. Gracias en todo caso por la super presentación. A mí esto Eh, me despierta mucha curiosidad.
Déjenme ver si puedo entrar. No voy a poder entrar, parece que no voy a poder entrar. Justo se me olvidó mi clave y por supuesto que esto no la tengo, no, en general no la guardo no me meto nunca a monitorear. Tenía que mostrar un panel que es agnóstico, que no puedo hacer los doble clic para ver qué pasa, pero en el caso justamente de la clínica tengo algunas cosas que puedo mostrar de cómo monitoreamos los procesos en realidad. Eso sí tenía la intención y se me olvidó ingresar y entre ir a recuperar mi clave no puede que me demore demasiado. Pero desde un punto de vista práctico, justamente no alcanzo a mostrarles, pero a ver si alcanzo a mostrarles algo más, sí, alguna demo. Esto lo puedo hacer relativamente rápido. Denme un Bueno, si segundo. alguien se Bien, interesa en abrir una conversación después con Rodrigo, nos puede ubicar a través nuestro, el Serio C, y ahí hacer un absolutamente. enganche con Rodrigo. Aquí les voy a mostrar un Eso, a ver. WhatsApp. A ver, entonces, por ejemplo, en este momento creo que no estoy en modo pregunta, el recuerdo de los datos sensibles, le voy a hacer una pregunta al robot. Chuta, se me quedó pegado. ¿Te ha tocado hacer implementaciones de administración de bases de conocimiento para analistas de mesa de ayuda, por ejemplo, o para usuarios que usar el chat GPT para que ellos resuelvan sus propios problemas de TI, por ejemplo? Estamos empezando a ver algunas integraciones de ChatGPT en algunos casos un poco más prácticos, De efectivamente, mesa de ayuda, ¿no? de mesa ayuda, de asistencia en general, ¿ah? De Ya, ok. asistencia en general. Yo creo que el desafío que tiene es que ChatGPT está entrenado con información genérica y aquí está el desafío siempre de hacer un fine tuning a un Claro, ChatGPT para que te conteste con el contexto. Eso se puede claro. hacer, digamos, hay una parte de OpenAI que te permite eso, pero todavía dependes un poco de la gestión de ChatGPT. Les voy a dar un ejemplo. En este mismo caso que estoy aquí, se me quedó pegado que no me pasa a veces con la versión desktop de WhatsApp, pero me va a soltar en un segundo. Nos pasó, por ejemplo, en este mismo ejemplo, cuando estábamos partiendo, le enseñamos un poco de los procesos y de repente uno de los usuarios hizo una pregunta así como muy desviada y le contestó en portugués. Le contestó en portugués porque de alguna manera había algo en las palabras de la pregunta de la persona, que era una pregunta muy corta de 2 o 3 palabras, que efectivamente tenía más relación con texto wikipédico, por decirlo de alguna manera, que ChatGPT tenía en portugués y le contestó efectivamente en portugués. Y fue como, ¿qué onda? Nosotros tenemos el registro de toda la interacción y nos dimos cuenta que había pasado esto y cómo pasó. Entonces, ¿dónde está el desafío? Si bien es cierto, uno puede descansar muy fuerte en una herramienta como ChatGPT, la pregunta que uno le hace a OpenAI, pero bueno, OpenAI, ¿con qué entrenaste ChatGPT? No te puedo contar porque eso es secreto industrial. Entonces tienes que confiar en ChatGPT as is, como dice. Y Ya. ahí es donde yo veo que está el desafío. Entonces, donde tenemos la fórmula que nos ha ido funcionando, que es la que tengo aquí, de hecho, de nuevo no alcanzo, déjame ver si me suelto. No, todavía no me suelta. Lo que tenemos aquí es que tenemos una capa de lenguaje por sobre ChatGPT. Entonces, efectivamente, esa capa de lenguaje responde gran parte de las preguntas, gran parte de las dudas, gran parte de los procesos específicos de los procesos correspondientes a esta empresa. Esto es una demo que tengo yo, así que me puedo meter. Pero una vez que la pregunta es un poco más alambicada, lo que hace es apoyarse en ChatGPT para construir una respuesta más completa, más entendible, más verbalizada. Y en ese apoyo es donde nosotros tenemos que tener un control muy claro de qué es lo que le estamos pidiendo a ChatGPT. Para efectos prácticos, ChatGPT es un proveedor nuestro, es un proveedor externo que no necesariamente conoce todo lo que efectivamente le estamos dando como resultado a la empresa. Entonces, estamos todavía en una etapa de transición. ChatGPT, de nuevo, como servicio no tiene un año, va a cumplir, tiene 11 meses, 10 meses, recién va a cumplir efectivamente un año, es algo relativamente nuevo, y vamos a verlo evolucionar, pero todavía estamos en una etapa donde la mayoría de las situaciones ameritan una adaptación ad hoc. Y eso es donde nosotros estamos trabajando con mucha fuerza para poder lograr esos buenos resultados. A ver si me suelta mientras tanto, mientras contesto otras preguntas. No te preocupes, Rodrigo. Le pasa hasta Bill. Perfecto. Eso, no sé si alguien tiene una pregunta adicional. Veo que estamos ya en las 11 y tanto. Sí, Seguramente estamos algunos bien que se pasados la hora. están desconectando. Así que, Sí, darte las gracias, Rodrigo, si me dejas compartir pantalla. por supuesto, ahí va, ahí va, ahí va.
Bueno, darte las gracias, Rodrigo, por tu charla. Si hay alguien que se interese en desarrollar una experiencia piloto, nos puede ubicar a través nuestro para poder avanzar en eventualmente hacer un proyecto que tenga que ver con la implementación de este tipo de tecnología. Aprovechar de agradecer a nuestros partners, Coacin, GTD, ProactivaNet, a la revista Trentic y a nuestro partner de recursos humanos, IT Hunter, y recordarles que el próximo 23 de noviembre tenemos un encuentro presencial y que el 27 de octubre vence el plazo para postular a los proyectos de la ceremonia de premiación, que también la vamos a hacer presencial, del Club CIO el 13 de diciembre. Así que por mi parte, agradecerle su presencia. Gracias Carlos, gracias Matías y gracias Rodrigo por su trabajo. Y nos estaríamos viendo el 23 de noviembre en el hotel donde hacemos siempre este evento. Muchas gracias. Buenos días.